Hola, queridos hermanos, amigos que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan. Aquí estamos otra vez con la palabra que permanece para la hora que pasa. Y más que nunca, mirando el Apocalipsis, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Este es el libro de revelaciones. Y estas revelaciones son para el pueblo de Dios. Dios quiso informar a su pueblo lo que iba a pasar. Aun cuando su pueblo sea llevado al cielo, Él quiso enseñarnos para que el pueblo sepa de lo que lo libraba el Señor. Y si hay alguno que en este tiempo puede tener luz para entender lo que explicamos aquí, y acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, será salvo. Y cuando la gente pregunta, ¿salvo de qué? De estas cosas que vendrán al mundo y que están escritas en la Biblia. Así que Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Nos ha dejado una puerta abierta para que veamos lo que va a suceder en el futuro. Y no es que Dios sea divino, no. Los únicos adivinos son esos que andan por ahí queriendo decir lo que va a pasar en el futuro y ni ellos saben lo que va a pasar con sus propias vidas. Cuando Dios habla del futuro es porque Él sabe lo que va a pasar, porque Él ya lo vivió en la eternidad. Queremos mandarle un gran saludo, como siempre, a todos los que nos ven, nos oyen, los que están lejos, muy especialmente los que están cerca, que es la Iglesia de la Boca, nuestros queridos hermanos que nos siguen por YouTube. Pero miren, tenemos más gente que nos ve fuera de nuestra iglesia que de nuestra propia iglesia. Hay miles de personas que ven porque están interesados en lo que dice el Apocalipsis. Así que un gran saludo a todos los que nos ven, los que están lejos, los que están fuera del circuito contorno de Argentina, más allá de nuestras fronteras, los que nos ven de otros países, los que nos ven desde las provincias de Argentina y de los pueblos, de las ciudades. Un abrazo grande de toda la producción que hace un gran esfuerzo para que esto sea una realidad. Vamos a ir a la Biblia. Hoy nos toca ver la continuidad de Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 6. Ahí vamos a comenzar hoy. Venimos hablando de dos bestias. Uno es el dragón, que representa a Satanás, y el otro es el leopardo, que representa al anticristo. Hago un recordatorio para que los que no vieron el programa anterior sepan dónde estamos. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6 del capítulo 13. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contraídas para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tres cosas por las cuales blasfemia o blasfema el anticristo. Blasfema el nombre de Dios, su tabernáculo y los creyentes que ahora están en el cielo, los moradores en el cielo, los que moran en el cielo, junto con los ángeles, ¿no? Tendríamos que ponerle un nombre, no tanto la bestia o el hombre de pecado, que también le cae muy bien, sino que vemos por todos lados que cuando este gobernador mundial comienza a gobernar,
Una de sus características es que es un gran mal hablado. Mal hablado, habla mal, es un blasfemador. Podría ser un título para este dictador mundial que va a aparecer y que gobernará el mundo. Por sobre todo lo que más le agrada a este gobernador mundial es blasfemar contra Dios y todo lo que Dios representa. ¿Por qué? Porque sabe que tiene sentencia de ese Dios y que le llega la hora. Por eso está muy enojado y blasfema contra él y contra todo lo que representa su poder y su gracia, ¿no? Se le dio autoridad a este gobernador mundial para actuar, dice, 42 meses. Si usted cuenta, 42 meses son 3 años y medio. Exactos. Dios es exacto en la palabra. Esta expresión se le dio autoridad. Fíjese que dice, y se le dio autoridad. Esto quiere decir que no tiene autoridad. Se la da Dios para que en este corto tiempo de 3 años y medio él gobierne. Él haga lo que se le da la gana hasta 42 meses. Cuando se cumplen los 42 meses se le terminó la autoridad. Pero dice, se le dio autoridad. Y esto nos dice que sigue bajo la autoridad de Dios. Se le dio, pero también se la va a quitar. Y el Señor controla el tiempo y lo que se hace en el tiempo. Blasfema a los moradores del cielo, dice el texto. Esto significa que habla en contra de la iglesia, porque claro, va a haber muchos que van a quedarse, que conocen la palabra, que han visto programas de televisión, que nos han escuchado a nosotros, que sabían que esto iba a pasar, se quedaron porque no creyeron, aunque sabían, pero no creyeron. Y entonces van a hablar de la iglesia y este hombre, gobernador mundial, los perseguirá, los matará y blasfemará contra todo lo que digan. Dice que blasfema contra la iglesia, fue llevada al cielo, por eso dice los que habitan en el cielo. Porque no tiene forma de alcanzarlos y de tocarlos, porque de allí fue echado él, no tiene entrada. Y la iglesia está en el cielo, donde el diablo no puede llegar. Así que desde la tierra blasfemea y zapatea como un perro rabioso, pero a los creyentes no los podrá tocar. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Pero cómo? ¿No dice que están en el cielo los santos? ¿Quiénes son estos? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuántas cosas que dice este texto. Maravilloso. Habla de la eternidad, de tantas cosas. Pero bueno, veamos lo que podemos por cuestión de tiempo. ¿Quiénes son estos santos? Si la iglesia está en el cielo, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de estos santos que fueron perseguidos por el anticristo aquí en la tierra? Se cree que estos son los creyentes que se apartaron en este tiempo, se apartaron de la iglesia, se apartaron de la oración, se apartaron de la unción, se apartaron de la Biblia, se apartaron y ahora están por allí, diciendo que son como un recuerdo, que son creyentes, pero se apartaron de todos lados. Estos van a pasar la tribulación. Tengan o no tengan pretexto, porque para Dios no hay pretexto. Son los creyentes que se apartaron y se quedaron después del rapto y que ahora luchan por su fe, porque saben que todo lo que ellos habían escuchado se cumplió
y ellos no fueron al cielo porque desobedecieron a Dios. Y el anticristo los matará porque no le adorarán a él. Esto será exigible, que le adoren a él. Pero estos que se quedaron saben que los que adoran a la bestia no entrarán al reino de los cielos. Tendrán que pagar con sus vidas naturales para poder tener sus vidas espirituales salvas. Luego dice que los moradores de la tierra le adoraron, porque serán obligados a adorarle. Todo pueblo, nación, ahí hay una lista. Estas personas serán condenadas en la eternidad, porque no solamente le adorarán, sino que más adelante vamos a ver que el anticristo los va a marcar con una marca y con su nombre. Porque sus almas en realidad son los que adoran a la bestia. Es una decisión espiritual. El cuerpo sin el espíritu no tiene vida. Así que es el espíritu, el alma, la que decide adorar a la bestia. Y sus moradores, dice, los que adoran a la bestia, no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo, antes que el mundo fuese. Todo fue planeado por Dios, ¿se da cuenta? En la eternidad, Dios planeó lo que nosotros estamos viviendo. Antes de la fundación del mundo, ya Dios planeó todo. No puede ser sorprendido Dios. Algunos dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo Dios no actúa? ¿Qué pasó? ¿Lo sorprendió esto? No, a Dios no le sorprende nada. Fíjese que Jesús dijo que antes que el anticristo aparezca, habría guerra, pestes, con S, pestes. Y esto es lo que estamos teniendo. Hambres, esto es lo que estamos viendo. Estas cosas están sucediendo ahora. Pero dice, no será inmediatamente el fin. Todas estas cosas son necesarias que sucedan. Así que nada le sorprende a Dios. Todo marcha de acuerdo a su plan, porque acá dice, antes de la fundación del mundo Jesús había sido inmolado. Jesús había muerto antes de la fundación. Usted dice, ¿cómo puede ser? No me entra en la cabeza. Murió antes y después volvió a morir. No. Lo que nosotros vimos en el tiempo, porque fíjese que la Biblia dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo como si todavía no hubiera sucedido. Pero en la eternidad, que no hay tiempo, esto ya lo vivió Dios. Lo que nosotros estamos viviendo está grabado en el cielo, en la eternidad. No crea que usted está en vivo, ¿eh? Le parece a usted que está en vivo. Pero si por 2 minutos saliéramos del tiempo y miráramos desde la eternidad, veríamos todas las cosas mucho más claras. Pero Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Este libro maravilloso vino de la eternidad. Tiene el mensaje eterno y el plan eterno de Dios que planeó en la eternidad. Miremos algunos textos bíblicos. Dios el Padre y el Hijo tenían una relación de amor y compañerismo antes de la fundación del mundo. Vuelvo a repetir. Dios el Padre y Dios el Hijo tenían una relación de amor y compañerismo antes de la fundación del mundo. Esto está en San Juan. Vamos a leer algunos textos y el señor director nos va a ayudar. San Juan, capítulo 17, versículo 24. Dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, y escuche ahora, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara todas las cosas,
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, vivían en una plena comunión, compañerismo, amor eterno. Quiere decir que este plan, estas cosas que estamos viviendo fueron planeadas allá, en la eternidad. Jesús fue destinado a morir en la cruz. En Primera de Pedro, allí en la eternidad, fue planeado morir y murió allí en la eternidad, porque así lo decidieron. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Viene hablando Pedro de la salvación por la sangre de Cristo y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora mire lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No lo podemos sorprender a Dios. Cuando Cristo moría en la cruz, ya había muerto en la eternidad. Era el plan. Y todas las cosas se cumplieron conforme al plan de Dios y se cumplirán. A ver, algunos textos más. Dios escogió a sus redimidos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Sí, antes que usted y yo existiéramos, antes que Adán y Eva, antes que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, antes de Juan que escribió el Apocalipsis, antes. Dios había escogido a sus redimidos. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo vuelvo a repetir. Según nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que usted saliera del vientre de mamá, antes que Dios creara el cielo, la tierra, ya nos había visto, ya nos había escogido, porque Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Imagínese, Él está viendo todo el panorama en la eternidad. Está viendo desde Adán hasta el último. Porque usted dice, si Él nos escogió, hay predilectos. No. Como Él está viendo toda la película desde la eternidad, Él sabe quién va a creer, quién va a seguir y quién va a llegar. Él sabe quién en la mitad del camino va a abandonar. Entonces ya tiene todo registrado, todo preparado, para luego disfrutar en una gran fiesta en el cielo en la eternidad. Los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece? Antes que el mundo fuera creado, Dios anotó su nombre. Él sabía que usted iba a creer. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis otra vez. Todavía no llegamos a este capítulo, pero ya vamos a llegar. Capítulo 17, versículo 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es decir, está diciendo que van a ser condenados todos los hombres y las mujeres que no fueron escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Quiénes fueron escritos? Los creyentes. Pero Dios ya sabía quién iba a creer.
Y por último, el reino de los cielos fue preparado para los redimidos antes de la fundación del mundo. San Mateo, fíjese lo que es la Escritura, ¿no? San Mateo 25, versículo 34. Tengo tantos textos anotados aquí, son maravillosos todos, pero dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera creado, Dios había preparado un reino para los creyentes que estarían con su Hijo reinando en la eternidad. Qué maravilloso plan. A Dios nada le puede sorprender. Todo marcha de acuerdo a su plan. ¿No le parece que estamos en las mejores manos? El hombre piensa, planea, está pensando a ver cómo va a vivir, cómo va a comer, cómo va a vestirse y lo que va a lograr en este mundo, cuando tendría que pensar dónde pasará la eternidad. Porque este mundo va a terminar, en algún momento su actividad en este mundo va a terminar. Algunos antes, otros después, pero la eternidad no termina, Y usted tiene que pensar, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Con Dios? ¿O con el enemigo de nuestras almas en el infierno? El reino de los cielos entonces fue preparado para los redimidos antes de la fundación del mundo. Vamos a ir a Apocalipsis ahora para seguir adelante. Ya con esto usted puede saber que todo está escrito y todo será como está escrito. Todo se cumplirá. Apocalipsis capítulo 13, versículo 9, dice, si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Cortito el texto. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Está hablando de lo que está pasando aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, la iglesia está en el cielo y Juan está viendo y escribiendo lo que ve aquí en la tierra. Cuando dice el que tiene oído, oiga, no se refiere a los oídos naturales que escuchan el sonido de las voces, todo lo que pasa afuera, el sonido de la bocina, el ruido al viento. No se refiere a ese oído, se refiere al oído del alma, del espíritu. El que tiene oído, oiga. Si alguno, dice, es llevado o lleva a alguien en cautividad. Si alguno lleva, estos son los funcionarios del anticristo, les dice, los que llevan en cautividad, porque van a cautivar a los que van a quedar aquí, ellos serán cautivos. Y el juicio viene por Dios, no por ellos. Los que matan a espada morirán. Con la espada de dos filos morirán ellos, que es la palabra de Dios que los condenará a muerte eterna. Ellos pueden matar el cuerpo con una daga, con una espada filosa que puede matar el cuerpo o el ser humano, pero ellos morirán con la espada de dos filos y serán arrojados en el horno que arde de azufre y fuego y donde no se extingue, sino que se queman y arden en llagas y nunca dejarán de sufrir por sus maldades. En capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Acá está
apareciendo una tercera bestia. La primera bestia es un dragón. Sabemos que es Satanás. La segunda bestia es un leopardo. Sabemos que es el anticristo. La tercera bestia, ¿quién es entonces? Dice que la tercera bestia es similar o semejante a un cordero, pero habla como dragón. Tiene apariencia de manso, de dulce, de agradable, pero habla como el dragón, como el diablo. Este es el falso profeta del cual habla la Biblia. Cada bestia es diferente a la otra, fíjese. Son diferentes en el origen, por ejemplo. Una sube del mar, la primera bestia. La otra sube de la tierra, la segunda bestia. Son diferentes en rango de autoridad. La segunda bestia es subordinada a la primera. Es decir, la bestia que está apareciendo ahora está debajo la autoridad de la primera bestia. En el versículo 12 dice, hace que la tierra adore a la primera bestia. Quiere decir que este falso profeta aparece para que la gente le adore. Y cuando hablamos de adorar, tiene que ver con lo religioso. Porque nadie adora a una persona física. Los seres humanos no adoran a las personas, no se doblan y adoran como si fuera un dios. Pero solamente si la guía es religiosa y les hace ver que esa persona tiene poderes divinos. Así que este falso profeta tiene que ser un religioso que se levanta y que la Biblia habla de la iglesia mundial, la iglesia apóstata, y que también la Biblia le llama bestia. Parece un cordero, pero habla como dragón, habla como el anticristo y como el diablo. Son diferentes en apariencia, como dije recién. Uno es un leopardo y el otro es cordero. Mire, dice que tenía 2 cuernos, y los cuernos son tipo de fuerza y poder. Podría significar un poder político y un poder religioso, cualquiera de los dos, pero por lo que está detallando es un poder religioso. 4 cosas que vemos acá: diferencia de origen, diferencia de rango o de autoridad, diferencia de apariencia, y, 3 cosas, porque tenía 2 cuernos, por supuesto, el otro tenía muchos más cuernos. 3 cosas: origen, rango y apariencia. Hablaba como dragón. A pesar de que su apariencia es como un cordero, el mensaje de la segunda bestia es el mismo de la primera bestia y del dragón. Blasfeman contra Dios. Ahora usted dice, si es un religioso, ¿cómo va a blasfemar contra Dios? Porque la religión que va a presentar es una religión humanista, la cual avanza a gran escala en nuestros días. Esta religión sin Dios avanza. Fíjese que a Dios a nuestro Dios, a la divinidad creadora del cielo y de la tierra, la están sacando de todos lados. De las cartas magnas de los países, aún de países que fueron cristianos evangélicos por años, como Estados Unidos, Inglaterra. Europa borró de la Carta Magna, de la Constitución Nacional, borró la palabra Dios. Y muchos países, todavía Argentina lo tiene, no sé hasta cuándo. Pero esto es algo que viene y van a crear una religión humanista que agrada al humano, que habla de derechos humanos y que no habla de derechos divinos. ¿Se da cuenta?
Por eso dice, hablaba como dragón. Esta segunda bestia es el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 16, a ver, vamos a leer unos textos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. A ver qué dice. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están los tres. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Quiere decir que tanto el dragón, tanto el gobernador mundial, el anticristo, como el falso profeta, están poseídos por demonios. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19. Estos son capítulos que todavía no llegamos, pero ya vamos a llegar. Apocalipsis 19, versículo 20. A ver qué dice. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y le habían adorado su imagen. Al final Dios lo va a apresar, tanto al anticristo como al falso profeta. El falso profeta es el que inspira a la gente, el que lleva a la gente a adorar a la primera bestia, que es el gobernador mundial. Y por último, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, vamos a ver el final. Nos adelantamos porque ya vamos a llegar aquí. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10 dice, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así será. Con el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, tenemos una Trinidad impía que imita a la Trinidad Santa. ¿Se da cuenta que el diablo siempre está imitando a Dios? El dragón es Satanás, es el antipadre, el que imita al Padre Dios. La bestia que sube del mar es el anticristo. Y la bestia que sale de la tierra es el antiespíritu, porque es el que lleva a glorificar y adorar al anticristo. Ahora, fíjese si no busca imitar a Dios el pobre diablo, porque Jesús dice que Él salió del Padre. Viene, no habla por sí, sino que habla de parte del Padre. Y luego cuando el Señor Jesús se está por ir al cielo, dice, ahora vendrá otro, a Él oiréis y seguiréis. Él me glorificará y hablará de mí. Este es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces el falso profeta lo va a tratar de glorificar, de que la gente lo adore al anticristo, y hablará de él como un superhombre. Es la Trinidad, la imitación. Pero ¿qué pasa? Esta Trinidad tiene vencimiento, principio y vencimiento. 3 años y medio, con todo su furor. Mientras que la Trinidad Santa del Padre, Hijo y Espíritu Santo es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Veremos el domingo que viene cómo esta bestia que sale de la tierra tiene influencia para que la gente la adore. Lo veremos. A la primera bestia. Es evidente que es un líder religioso mundial y que su función, que recibe como inspiración,
para adorar al gobernador mundial es satánica. Es una inspiración satánica. Es realmente esto. Usted va a ver después, cuando miremos los colores que representa esta gran ramera, que es la iglesia apóstata con el falso profeta, está claramente hablando de la iglesia católica y del Papa. Va a ser el falso profeta. Aún el Papa actual lo ha dicho en las redes, que él es el falso profeta. Terrible. Pero mientras tanto, hermanos, la iglesia de Cristo está en el cielo, apartada por Dios de todo lo que va a venir a la tierra, de esta maléfica obra satánica que los hombres escogieron. Porque esto lleva a este caos, porque los mismos hombres buscan que este caos aparezca. Ellos no quieren a Dios, quieren vivir carnalmente y solo piensan en los derechos humanos, no les interesan los derechos divinos. Son tan, pero tan ingenuos que no se dan cuenta que la vida es Dios y que sin Dios nada es posible. Entendemos que queda poco tiempo, pero a través de estos mensajes nos vamos enterando de que hay muchas personas que están entrando al camino del Señor. Personas que nunca habían recibido a Cristo ahora lo están recibiendo. Tal vez tú seas una de ellas en esta tarde o en esta noche. ¿Quieres recibir a Jesús y que Él reine en tu corazón para que cuando Él venga a buscar su iglesia, Él te lleve al cielo antes que comiencen a suceder estas cosas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pedirle al Señor que entre en tu corazón y te ayude a cambiar. Te ayude para que perdone Dios todos tus y mis pecados. Porque Él llevó nuestros pecados, muy especialmente a aquellos que quieren pedir perdón a Dios. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Repítelo. Cierra tus ojos, pero abre tus oídos y concéntrate. Padre Santo, en esta noche quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Quiero que sea el dueño de mi vida. Toma, Señor, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad. Entra y sé el dueño de todo mi ser. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Ayúdame a conocerte más. Recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Si lo ha hecho con fe, de corazón, Dios ha entrado en su corazón. Cuando salga del receptor de ver este programa, busque un lugar a solas, siga hablando con Dios. Así como habla con un amigo. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Recuerda que estamos por este mismo programa los miércoles, los viernes y los domingos a las 21 horas. Dios te bendiga y te guarde, te esperamos. Pásale el link a algún amigo tuyo, alguna amiga, para que conozca la verdad y deje de vivir en la mentira. Y al pueblo de Dios
que nos ve, oro por ustedes para que puedan compartir este conocimiento que recibimos. Cristo viene pronto. Estemos preparados, atentos, no deje de congregarse, porque la maldad avanza. No sabemos hasta cuándo las iglesias estarán abiertas. Esperemos que Dios ponga su mano, pero aprovecha a congregarse ahora, porque muchos le dirán, no, no vayas, y no, ten cuidado, que... Pero ahora las puertas están abiertas, un día se cerrarán para siempre. Y entonces dice la Escritura que correrán y no habrá nadie en los templos, porque la iglesia estará en el cielo. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, y que el Espíritu Santo los fortalezca, les dé fe, esperanza, y que ellos puedan ser libres de toda contaminación y engaño. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Nos veremos el domingo por la noche. Dios le bendiga mucho.